A ver, rechazó el tarifazo para las casas de familia, para el consumo domiciliar, y avaló el aumento para las pymes, las industrias. Esto no es así porque no avaló nada. No, la Corte en realidad no avaló, no avaló ni rechazó el aumento. En realidad la discusión que hay tiene que ver con la formalidad, formalidad sustancial en realidad, que tiene que ver con la audiencia pública. Digo formalidad sustancial porque no, como todos sabemos, esto tiene que ver con la participación de la ciudadanía en una decisión que en definitiva redunda y termina impactando en su bolsillo, que es la posibilidad de que los ciudadanos participen en el proceso de determinación de la tarifa y en realidad en toda la revisión integral de los contratos de servicios públicos. Lo que la Corte hace es establecer que sin audiencias públicas no se pueden establecer los aumentos, y esto, y esto aplica al caso de únicamente de los usuarios residenciales. Pero esto no quiere decir que esté avalando los aumentos para el resto de los usuarios, que son los comercios, las industrias. Lo único que está estableciendo es que los comercios y las industrias no están incluidos en esta acción de clase. Pero es una cuestión que tiene que ver con el procedimiento, no con la sustancia. No está dejando establecido el aumento para esos otros usuarios. Es decir, si ahora, mañana mismo, se juntan, no sé, una ONG que represente a las pymes o a los clubes de barrio, a distintos comercios, y se presenta con una denuncia de este tipo, seguirá el camino que siguió la anterior, y lo más probable es que la Corte falle en el mismo sentido. En el caso de que no haya una audiencia pública, sí, es de esperar que esto sea así. Digamos, la audiencia pública es un requisito que está establecido, la participación está establecida en la Constitución Nacional, y la audiencia pública, que es un modo de implementar esa participación, está establecido en las leyes que regulan tanto la concesión del servicio privatizado de gas como de electricidad. Por lo tanto, la audiencia pública es ineludible para cualquier usuario. Lo que en todo caso va a haber que discutir es si en el caso de las pymes y de la industria es posible llegar a la discusión de la tarifa a través de una acción de clase que unifique a todo el colectivo, o si cada uno individualmente tendrá que accionar. Es de esperar, desde mi punto de vista, por la doctrina de la Corte en el precedente Alavi e incluso por el fallo de hoy, que la Corte permita que estos usuarios también ingresen en forma colectiva a través de una única acción que sea aplicable a todo el grupo difuso, ¿no? Doctora, claro. Pero a las dos le pregunto, digo, pasándolo limpio para aquel ciudadano común, el que va a pagar la tarifa. Cuando el gobierno anunció un cambio en el tributo de ganancias para salarios, en realidad terminaron ingresando muchos más a pagar que los que en realidad estaban exceptuados. ¿Puede pasar lo mismo con esta decisión de la Corte? No, porque la Corte deja claramente establecido, esto es muy importante decirlo, que su fallo no puede tener consecuencias más gravosas para el usuario. Es decir, primero deja en vigor la tarifa social que ya estableció el gobierno, digamos. Claro. Aun cuando el tarifazo no se aplica y la gente va a tener que pagar lo mismo que pagaba antes, quienes ya recibieron el beneficio de la tarifa social o algún otro beneficio lo van a seguir teniendo. Y además, la Corte dice expresamente que el fallo en ningún caso puede tener la consecuencia de que alguien termine pagando más, aún con la tarifa social, de lo que pagaba sin la tarifa social en el 2015. Paloma, vos estás representando a un centro de educación al consumidor. Y pasa algo especial con el tema de las audiencias públicas, porque no son vinculantes. Esto es que, a ver, para explicarle a la gente, lo que se discute dentro de estas, a ver si lo explico bien, lo que se discute dentro de estas audiencias públicas que el gobierno evitó y que la Corte le dice tiene que hacerlas, no es vinculante, es decir, de ahí no se toma una decisión que sí o sí tiene que aceptar el gobierno, no es que votan los que están en esta audiencia y esto se toma, por eso no es vinculante, pero sí es importante porque ahí el consumidor, todos nosotros nos enteramos por qué se aplica este aumento, en qué parte corresponde cada aumento, se discute eso, digamos, esa es la importancia de la discusión. Sí, es exactamente como vos decís. ¿Por qué es importante la audiencia pública? Primero porque es lo que determina nuestra ley. Y siempre es importante que se esté cumpliendo la ley, que es lo que el gobierno no hizo y la Corte le dijo que lo tiene que hacer. Pero por otro lado, si bien no son vinculantes, o sea que no importa cuál sea la opinión mayoritariamente vertida en ella, después es únicamente potestad del Estado Nacional decidir qué va a hacer con las tarifas, sí es importante que se le dé participación a la sociedad. Y participación real. Es necesario no solo que se convoque una audiencia pública con la debida anticipación de tiempo, indicando dónde y cuándo se va a realizar, permitiendo que todos y todas las interesadas en asistir puedan hacerlo, sino que también previamente se debe brindar
toda la información necesaria para que los que concurramos a la audiencia lo hagamos en condición de iguales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que todos poder saber en qué se están invirtiendo los subsidios, por qué se está calculando un aumento mayorista en el precio del gas, en el BTU, por qué se subió, por qué a ese nivel final, por qué no más, por qué no menos. Hay muchos espectros oscuros en toda esta suba que necesitamos que se clarifiquen para todos poder opinar, porque si no va a ser simplemente una reunión donde se van a ir a plantear preguntas, recibir algunas respuestas, otras no, pero donde realmente no va a haber un intercambio entre iguales. No es una reunión, como decía en su momento, una audiencia, como en su momento dijo Aranguren, una audiencia informativa. No es informativa, es de discusión. Es de discusión. Porque cada uno plantea allí su posición. Además, la Corte lo deja establecido hoy en el fallo, digamos, la participación de los usuarios y consumidores, además de que está establecida en la ley, está establecida en la Constitución Nacional y está vinculada con el respeto y el fortalecimiento de las instituciones democráticas en la Argentina. Digamos, hay que entender, y esto lo dice hoy el fallo claramente, desde una concepción deliberativa de la democracia, la idea de que las decisiones de los funcionarios públicos deben tomarse de manera informada. No es que los funcionarios tienen digamos, la bola de cristal y conocen los intereses de todos encerrados en las cuatro paredes de sus despachos, sino que para poder tomar decisiones que sean beneficiosas, digamos, para el común de la sociedad, deben escuchar, como decía acá la compañera, en forma real. La participación debe ser real, con la posibilidad de que eso impacte en la decisión final, ¿no? Pero en ese punto, digamos, la Constitución estuvo por muchos años vedada en la Argentina. Y en 2001, esto hay que decirlo en beneficio de las entidades de consumidores, emergieron en defensa de la gente, pero siempre tuvieron como obstáculo a los entes reguladores. El escenario de hoy, ¿cuál es? Porque se habla de que los entes reguladores tienen a veces mayor potestad que quienes van a reclamar en su legítimo derecho. Es muy interesante la pregunta que vos haces en relación, desde mi punto de vista, con los entes reguladores, porque los entes básicamente han estado intervenidos los últimos 12 años. Digamos, sus órganos directivos, que son colegiados y que deben ser elegidos de una determinada manera, con participación de la ciudadanía y demás, esto no funcionó. En general fueron manejados por personas designadas a dedo por el Poder Ejecutivo, con excusas de mejoramiento de las instituciones, sí, y demás. Esto la sociedad civil en materia de defensa del consumidor lo sabe muy bien y han dado una lucha muy seria en ese sentido. Sería importante que si este gobierno quiere dar un cambio en serio, bueno, que ponga en funcionamiento realmente los órganos de control. Los entes, digamos, en los entes de los servicios públicos hay comisiones de usuarios, afortunadamente las hay, nos reunimos más o menos cada 2 semanas para debatir muchísimas sesiones de defensa al consumidor y para proponer mejoras en ese sentido. La contracara positiva de todo este conflicto tarifario que estamos viviendo es que finalmente el gobierno decidió dejar de intervenir los entes reguladores y estamos viviendo un proceso de regularización donde después de muchísimos años vamos a volver a tener autoridades que son elegidas por los entes y no impuestas a dedo. Y en este punto, algo que quizá pasó desapercibido de lo que dijo la Corte dice que se elija al defensor del pueblo, ¿no? Porque de existir un defensor del pueblo, quizá el mismo defensor del pueblo hubiera hecho este planteo antes. Sí, la Corte exhorta al Congreso de la Nación, que es quien tiene la potestad constitucional de hacerlo, a que designe finalmente un defensor del pueblo. Hace años que Argentina está sin defensor del pueblo a nivel nacional. Recordemos que luego de la especificación y con las primeras renegociaciones de tarifas después del 2001, la Defensoría del Pueblo tuvo un rol fundamental junto con... Claro, en las audiencias de 2004... Claro, tuvo un rol muy importante, frenando en ese momento aumentos, reclamando la intervención y la participación de los usuarios. Me acuerdo en la comisión de renegociación de las tarifas había un representante de los usuarios, el defensor del pueblo también intervenía. Y perdón, el defensor del pueblo, ¿quién lo designa? Es decir, ¿quién lo propone? ¿Y quién lo propone? ¿El Ejecutivo? El Congreso de la Nación con 2/3 de Exactamente, lo tiene que votar con 2/3 el Congreso de la Nación. Es un organismo que existe, que funciona en la actualidad, pero tiene la problemática de no tiene designado a nadie a su cargo. Está, digamos, sin una cabeza política, sin una cabeza elegida. De esa manera se dificulta mucho su accionar. Y, por ejemplo, para el caso de tarifas, el defensor del pueblo tiene muchísima intervención y todo este proceso se podría haber hecho a pedido de él. Y ahí ustedes, no sé si les gusta el fútbol, pero me imagino que frente a las empresas y a los entes reguladores que muchas veces integran exfuncionarios de las empresas, a veces los consumidores pueden sentir lo que siente un equipo chico cuando vos juegas a la Bombonera, si me permiten la semejanza. ¿Pasa eso? Sí, por momentos los usuarios, no solo las acciones, los usuarios nos sentimos desprotegidos, lo cual tiene un fundamento muy claro, que es que somos la parte más débil de cualquier relación contractual, y ahí es donde el Estado tiene que intervenir para protegernos. Vamos a tener unas placas justamente para ir guiando también a la gente y ver qué preguntas se puede hacer respecto a cada uno de lo que pasa con las facturas que tiene en su casa. Vamos a ver estas placas. A ver, empresas, comercios y pymes
deberán pagar el tarifazo. Hasta ahora lo pagan, ¿no? ¿Y por qué lo pagan? Por lo que explicamos anteriormente, porque no están incluidas en este fallo. No están incluidas en el fallo en la medida en que la Corte considera que el colectivo que litigó y llegó hasta la Corte con la acción colectiva no representa o no ha probado suficientemente que esa acción de clase pueda comprender también a las pymes, a los comercios. Ahora, lo que pagan van a tener, en cuanto al gas, tienen ese techo que puso, hoy lo explicó Aranguren, del 500%. No pagan más de eso. Claro, lo que está en vigencia el día de hoy para los pymes, comercios, hoteles, pequeñas industrias, es un tope del 500% respecto a la facturación del mismo bimestre del año anterior. O sea, los que tengan un comercio tienen que agarrar su factura del año 2015, multiplicarlo por 6, que sería un 500%, y ese es el tope máximo de lo que va a pagar. No es un piso, es un tope, con lo cual, si el comercio, la industria logra ahorrar, también se puede ver beneficiada por las tarifas de ahorro. Paga menos, no tiene que obligatoriamente pagar el 500, Exacto. sino que paga menos. Vamos a ver también otra placa sobre... A ver, los no residenciales pagan el aumento retroactivo al 1 de abril. Esto es lo que dijimos antes, ¿no? Es decir, las tarifas tienen que ser las mismas que pagaron en marzo, para ponerle una fecha, y no corre tampoco ese tope del 400%. Paga exactamente lo mismo. No corre ningún tope, la tarifa es la misma a la que estábamos acostumbrados a pagar en el 2015. ¿Qué pasa si uno ya abonó la factura? Bueno, que no se preocupe porque en la próxima factura que la empresa le manda a su domicilio va a recibir una nota o crédito por todo el monto que haya abonado de más. Esto lo que significa que quizá la próxima factura de gas no tengas que pagarla, en términos que no te significa nada porque ya la abonaste al pagar el aumento. Claro, probablemente la primera que te llegue, la segunda y la tercera también, porque recordemos que estuvimos hablando de aumentos muy grandes con muchísimo porcentaje respecto al 2015. Esto me da la impresión que, para poner un ejemplo, es lo mismo que a mí me pasó, por ejemplo, yo sufrí años atrás los cortes de luz y la empresa de luz, de electricidad, los días que yo tuve cortes no me lo facturó, aparte tenía una multa y yo por un tiempo prácticamente no pagué porque tenía todo el corte. Esa es la nota de crédito que se habla. Igual, ¿no? Es Es importante decirle a los usuarios también que revisen las facturas, que no se confíen en esta devolución automática, porque a veces los sistemas de facturación de las empresas no son perfectos, ¿no? Hace falta un abogado para interpretar las facturas, me imagino para el que No nos sé, está mirando. no sé si tanto, Sí, sí. pero sí que la gente no se confíe y que revisen sus facturas, ¿no? ¿Le puedo hacer una pregunta como mujer de derecho cortita? Sí, cómo no. Aunque la complique. La Corte, a criterio de una mujer de derecho, ¿estuvo a la altura de las circunstancias? Mire, yo creo que el fallo de la Corte es verdaderamente muy bueno en lo que tiene que ver con la cuestión sustantiva, que es la obligatoriedad constitucional y legal de hacer audiencias públicas, la participación de los usuarios y consumidores. A mí me preocupa un poco, creo que desde el punto de vista político, el fallo de la Corte buscó un punto intermedio en la medida en que solo hizo que el fallo fuera aplicable a los usuarios residenciales, dejando afuera no solo a las industrias y a los grandes comercios, también a muchas pymes, cooperativas, digamos, pequeños comerciantes que, al igual que un usuario residencial, a veces no están en condiciones de pagar y que además también son grupos vulnerables. Esto tiene que ver con el acceso a la justicia. Digamos, la idea de la acción de clase, ¿con qué tiene que ver? ¿Por qué hay una acción de clase? Digamos, imaginemos una entidad que representa usuarios que va en representación de todo el colectivo, claro, de los residenciales. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué existe esta acción? Bueno, porque la noción que tiene la Corte cuando creó esta herramienta o la reconoció en el famoso fallo Alavi, es que si uno dejara que cada uno individualmente tuviera que ir a la justicia, a veces el costo personal de tener que ir a la justicia, imagínense litigar hasta la Corte, el dinero que implica, claro, las apelaciones, los abogados y demás, el tiempo, etcétera, sería un desincentivo en el sentido de que uno tendría que invertir más de lo que ganaría si ganara finalmente en el fallo. Por eso aparecen las acciones colectivas. Lo que estoy tratando de decir es, si uno piensa en la jurisprudencia de la Corte, en el fallo Alavi, a mí me da la impresión de que el concepto de vulnerabilidad se aplica no solo a los usuarios residenciales, sino también a muchas pymes y cooperativas. Pymes. Vamos a otra pregunta, a otro tema. El Fernasuba será hasta que haya audiencias públicas. Esto está claro. Lo que hoy dijo Aranguren y Marcos Peña en conferencia de prensa es que mañana mismo van a citar a estas audiencias. Vamos a escucharlos, lo que decían hoy en conferencia de prensa el jefe de gabinete junto al ministro de Energía.
Como vamos a corregir los cuadros tarifarios para atrás hasta el momento de la audiencia pública que ahora nos está pidiendo la Corte, ese tope va a seguir existiendo, que es la resolución 129, que en el caso que alguien haya tenido un consumo por encima del 400% porque hizo más frío este año por los motivos que fuera, va a tener aplicado el tope. Y con respecto a lo que vamos a plantear, en la audiencia pública que vamos a hacer conforme al decreto que norma lo que es el acceso a la información pública, que por eso hay que esperar 20 días para dar tiempo a aquellos que quieran hacer presentaciones sobre el tema para que puedan prepararlas, vamos en principio a recibir todos los comentarios